Bueno, ahí estamos activando para la transmisión en YouTube. Entonces, bueno, ahora sí arrancamos. Les voy a mostrar un poquito la presentación de las diapositivas sobre el tema que habíamos mencionado, ¿no? Matrices de equivalencias. Bien. A ver. Perfecto. Bueno. Bien. Ahí, como les decía, vamos a ver formas de reconocimiento, más precisamente matrices de equivalencia. Habíamos visto la capacitación pasada que había dos formas de darle reconocimiento a un alumno y tenía que ver una con una que tenía que ver con aprobación por resolución, que fue la que charlamos la capacitación pasada, y otra es aprobación por equivalencia, ¿no? Y vimos que había dos formas. Una era otorgar equivalencias a un alumno, que estuvimos viendo cómo hacerlo, cómo definir su aprobación, las maneras en que había que hacerlo, los alcances. Bueno, ahora vamos a ver justamente cómo hacerlo a través de las matrices de equivalencia. Que va a ser esta parte, ¿no es cierto? Más que todo la que vamos a centrarnos en esta parte, matrices de equivalencia. Bien. ¿Qué es una matriz de equivalencia? Bueno, una matriz de equivalencia es como un esquema predeterminado de equivalencia, ¿no? Son aquellas equivalencias que sabemos que se otorgan dentro del ámbito de la institución y que ya están definidas, ¿no? En muchos de los planes de estudio viene definida una matriz de equivalencia, quizás entre carreras, ¿no? O a veces se suelen sacar resoluciones específicas en donde se otorga este tipo de equivalencia, ¿no? Y podemos decir que para estas equivalencias, la matriz uno la define siempre tomando en cuenta un origen de dónde se van a tomar esas equivalencias. El origen de la equivalencia puede ser bastante amplio, ¿no? Bastante variado, y vamos a ver también, ¿no? Pero siempre el destino siempre va a ser más específico, ¿no? Tenemos que definir a qué plan va, a qué carrera y a qué versión del plan en particular se va a otorgar esa equivalencia. Por otro lado, vamos a ir viendo cómo lo podemos hacer esto. Allí en matriz de equivalencia vemos acá un formato de cómo podría llegar a ser o darse unas equivalencias de este tipo. Por ejemplo, tenemos en el origen, que sería esta parte, ¿no? Pueden provenir estas materias que se demuestran aquí, estructura de datos, diagramación, paradigmas, ¿no? Las que se muestran acá, podemos verlas como materias que están en alguna propuesta, en algún plan, ¿no? De algún plan. Y a través de la matriz uno puede definir grupos, ¿no? Grupos de equivalencia, en donde uno dice, bueno, en este caso tenemos una equivalencia 1 a 1, ¿no? Donde tenemos la materia de estructura de datos, que está en el origen, y en la versión destino o en la versión del plan, le otorga esta actividad que es modelo de datos. También podemos tener casos de equivalencias de varias actividades en el origen y que dan una en el destino, ¿no? Por ejemplo, acá tengo diagramación y la actividad paradigmas, son dos actividades y me dan por aprobación una actividad que es programación, ¿no? Bueno, después tengo otra, ¿no? Que en este caso, perdón,
tengo una materia en el origen y tengo dos materias en el destino, ¿no? Así que se pueden dar este tipo de combinaciones en una matriz de equivalencia cuando uno la define. Bueno, ¿cómo es el circuito y cómo son las operaciones en las matrices de equivalencia? Bueno, lo primero que hay que hacer, perdón, lo primero que hay que hacer es generar la matriz de equivalencia, ¿no? Esto se hace a través de la operación administrar matrices de equivalencia. Ya después lo vamos a ver en el sistema, cómo es, qué pasos hay que dar para hacerlo. Pero el primer paso es generar la matriz de equivalencia. Una vez que uno tiene generada la matriz, definidos, bueno, los grupos, cómo van a ser las aprobaciones, uno después puede aplicar la matriz de dos maneras, ¿no? Una aplicación automática de la matriz o una aplicación de las matrices en forma manual, ¿no? Bueno, la aplicación automática de las matrices, dependiendo cómo uno la defina, ¿no? Porque cuando uno define la matriz, vamos a ver que puede definir que tenga una aplicación automática, o por otro lado, no, que sea una aplicación manual. Pero bueno, la aplicación automática de la matriz de equivalencia se puede hacer en dos instancias, digamos. No es que en cualquier momento siempre automáticamente se va a aplicar la matriz, sino se da en dos instancias, ¿no? Cuando uno utiliza la operación inscripciones, cuando va a inscribir a un alumno una propuesta, allí chequea el sistema, ¿no? Si hay alguna matriz de equivalencia para esas carreras o esa versión del plan, ¿no? Y la otra es cuando uno le va a hacer un cambio de plan o un cambio entre versiones a un alumno. Allí también automáticamente el sistema se fija si hay matrices definidas y las aplica. Después, por otro lado, tenemos las matrices que se aplican manualmente, ¿no? Y esto se hace a través de dos operaciones. Una que es procesar matrices de equivalencia. Esto es como un proceso masivo que se hace en el sistema. Y la otra es a través de otorgar equivalencia. Esta operación la usamos en la capacitación pasada, ¿no? Para equivalencia a un alumno en particular, ¿no? En este caso, bueno, podemos hacer lo mismo, pero utilizando una matriz de equivalencia. Bueno, mire, ¿qué les parece si vemos un poquito en el sistema cómo sería esto de la definición de una matriz de equivalencia? Ahí les muestro cómo sería en el sistema. Bueno, para definir o generar una matriz de equivalencia, vamos al menú Inicio. Aquí en el menú vamos a Reconocimiento de actividades. En reconocimiento de actividades vamos a Equivalencias, y aquí está la operación Administrar matrices de equivalencia. Aquí en esta parte lo que uno tiene que especificar, como menciona aquí, es la selección de la propuesta de destino, ¿no? Vamos a definir una matriz para una propuesta, para un plan y para una versión en particular. Bueno, aquí en el filtro vamos a poner Profesorado en Ciencia de la Computación. Escogemos el plan, escogemos la versión y le damos filtrar. Aquí nos trae la propuesta, el plan, para el cual vamos a definir la matriz. Nos dice acá si tiene matrices. Bueno, nos dice que sí. Bueno, yo estuve haciendo unas pruebas. Pero si no hubiera, acá aparecería que no, ¿no? Y tendríamos que entrar acá en la lupa. Cuando uno entra en la lupa, vamos a hacer una cosa. La voy a eliminar esta matriz. ¿Cómo hacerla desde
desde cero, ¿no? Vemos aquí la carrera, me dice, ¿tiene matrices? No. Entro a la lupa, y aquí a través del botón más, puedo yo agregar una matriz de equivalencia. Toco acá, me pide un nombre, bueno, puedo poner matriz, profesorado, computación. Le ponemos un nombre, y si queremos podemos ponerle el plano, ¿cierto? 02/16 en este caso. Bueno, sí, también está bueno poder adjuntar la resolución. No es un campo obligatorio, pero a fin de complementar bien la carga, bueno, podemos agregarle una resolución y alguna descripción. Un punto importante es lo que se muestra aquí, ¿no? El alcance que va a tener la matriz. Tenemos estas opciones que se muestran aquí. Un alcance general, entre propuestas, entre planes de otra propuesta, entre planes de la misma propuesta y entre versiones. Bueno, ¿qué les parece si los vemos más detenidamente a estos alcances? Ahí en la filmina. Como les mostraba, bueno, acá ven que dice aplicación automática. Si yo lo tildo, significa que esta matriz de equivalencia puede ser usada como una aplicación automática. Es decir, que en las operaciones, cuando yo inscribo a un alumno a una carrera, o cuando le hago un cambio de plan, se va a tomar como referencia esta matriz para esta carrera en particular, ¿no? Y este plan. Y dice si va a ser activa o no, ¿no? Yo puedo crearle y puedo tenerla activa o desactivada. Pero vamos a ver más en detalle el tema de los alcances, ¿sí? Los alcances de una matriz. Bueno, los alcances eran estos, como les mencioné recién, entre propuestas, entre planes a otra propuesta, entre planes de la misma propuesta, entre versiones de planes y un alcance general. Bueno, veamos entre propuestas, ¿no? Supongamos lo siguiente, ¿no? Que yo tengo en mi destino, a ver, aguántame un segundo. Imaginémonos que, bueno, tengo yo en mi origen, ¿no? La propuesta historia. Entonces, yo de mi origen puedo tomar, de acuerdo a esto, las actividades que estén en cualquiera de los planes de la carrera historia y en cualquiera de las versiones, ¿no? Así que, si yo coloco este alcance, voy a tener a mano todas las actividades que estén en esa propuesta, ¿no? Más allá del plan y la versión que tenga, ¿no? Pero en el destino, como decíamos, siempre es más específico. En el destino tenemos que determinar qué carrera, qué plan y qué versión va a ir, ¿no? Bien. Ahora veamos el otro alcance. No, perdón. Entre planes de otra propuesta, ¿no? Entonces yo en el origen tengo, no alcanzo a ver bien porque me tapa acá. A ver. Bien, en el origen tengo yo el de la carrera de historia, tengo todas las versiones del plan 2020. Así que es más acotado en este caso, ¿no? Porque yo en la anterior tenía todos los planes, todas las versiones para elegir. Acá en el origen, cuando es entre planes de otra propuesta, yo ya fijo el plan en el origen y puedo escoger de las actividades de todas sus versiones. Y en el destino siempre es más específico, ¿no? En el destino yo tengo que determinar a qué versión del plan va a ir.
En este caso es otra carrera y es otro plan, ¿no? Entre planes de una misma propuesta, es decir, entre planes de una misma carrera. Entonces, bueno, yo en el origen tengo la propuesta de sociología, tengo el plan 219, todas sus versiones, ¿no? Y en el destino tengo la misma carrera, sociología, el plan 2020, en su versión número 1. Ese es otro de los alcances, ¿no? Y puede ser entre versiones, es otro tipo de alcance, ¿no? También, ¿no? Entre versiones de una misma carrera. Entonces yo tengo en el origen la propuesta sociología, el plan y la versión. Y el destino, la propuesta sociología, el plan 2020, pero ya la versión. Ese es otro tipo de alcance que podría tener nuestra matriz. Y después en general, ¿no? En el origen puedo tener cualquier actividad de la institución. Cuando ponemos este alcance, yo puedo elegir cualquiera de las actividades que estén en el sistema, ¿no? Y otorgarle como equivalencia, ¿no? Sí o sí, ¿no es cierto?, más específico en el destino, ¿no? La carrera, el plan y la versión, ¿no? Pero yo de mi origen, más flexible, acá puedo tomar de cualquier actividad que esté en el sistema. Bien. Vamos a ver un poquito esto en el alcance y continuemos con la definición de la matriz que estamos haciendo directamente en el sistema. Bueno, habíamos definido ya el nombre, dijimos que iba a tener una aplicación automática, y acá en el alcance podemos poner, de acuerdo a lo que escojamos, se nos van a activar otras opciones. Por ejemplo, si pongo entre propuestas, me va a pedir que seleccione cuál es la propuesta de origen. Si yo le coloco entre planes de otra propuesta, bueno, me va a pedir que escoja yo la propuesta origen y que escoja el plan además, ¿no? Y así siguiendo, ¿no? Si digo entre planes de la misma propuesta, no vamos a tener muchas opciones porque hay un solo plan, ¿no? Pero bueno, acá nos aparecerían el plan que nosotros queremos y la versión, ¿no? Y bueno, en general, bueno, uno va a poder escoger luego de cualquiera de las actividades que estén en el sistema. Vamos a hacer en esta prueba, en esta capacitación, uno entre propuestas. Escojo la propuesta origen y una vez que tengo esto, le doy guardar. Me dice que se guardó correctamente. Una vez que lo guardamos, se nos activa en esta parte unas opciones, ¿no? Tenemos la opción X, que es para eliminar la matriz, y aquí el icono con el botón verde nos permite agregar o crear grupos en la matriz. Tocamos aquí, vamos a agregar grupos. Y le podemos dar nombre a los grupos. También podemos, si lo vemos necesario, alguna resolución que tenga que ver con este otorgamiento de la equivalencia, bueno, se puede agregar. Nos pregunta si va a trasladar nota, la equivalencia que se va a dar. Bueno, podemos ponerle que sí, entonces, bueno, en el destino va a llevar la nota que arrastra del origen. Y nos dice si queremos que esté activa o no. Porque, bueno, dentro de la matriz podemos tener varios grupos, ¿no? Varios grupos podemos definir, y puede que algunos queramos que estén activos y otros no. Entonces, bueno, nos permite también el sistema hacer eso. Si vemos un poquito más abajo, vemos que tenemos en una parte el origen y en otra parte el destino. Y aquí tenemos dos solapas, ¿no? Una solapa origen, en donde nosotros vamos a poder elegir todas las materias que están
en el origen, de donde queremos seleccionarlas, ¿no? Y después tenemos la solapa de destino, en donde vamos a colocar, bueno, cuáles son las materias que se van a otorgar por equivalencia en la carrera a la que nosotros estamos definiendo la matriz. Por ejemplo, en el origen, ¿no? Que si yo le doy filtrar, me va a traer todas las materias de la propuesta origen, ¿no? Voy a filtrar. Podemos filtrar también si queremos por nombre, si traer alguna particular, ¿no? Podemos hacerlo también. Yo en este caso puse todas, ¿no? Por ejemplo, y acá me trae las materias. Yo podría decir, bueno, que vamos a dar la equivalencia a álgebra 1 en el origen, ¿no? Entonces le doy agregar actividades. Y como ven, ya me lo agregó acá. Me pregunta si traslada nota. Le vamos a poner que sí. Y nos dice la condición. ¿Cuál es la condición del lado del origen? En este caso le vamos a poner que aprobada. Y vamos a darle o especificar cuál es la materia que va a ser aprobada en el destino. Bueno, vamos a escoger, en este caso le doy filtrar, y me va a traer todas las actividades de la propuesta de destino, ¿no? Bueno, acá está álgebra, le vamos a dar agregar actividades, y ya la tenemos acá, ¿no? Como se ven, tienen el mismo nombre, pero son diferentes códigos, ¿no? Porque una pertenece a la carrera de la licenciatura en computación, y esta otra del profesorado en computación. También nos dice si copia la nota, porque puede ser que, si bien le especificamos que traslada nota, podemos especificar del lado del destino que no queremos que la copie, ¿no? Y podemos determinar también el alcance, ¿no? Si la tiene aprobada en el origen, bueno, ¿cómo se da la equivalencia en el destino? Va a ser total, si es total, le da por aprobada, ¿no? Si es regularizada, le da como que la tiene regular. Bueno, y parcial, bueno, como hemos visto en la capacitación pasada, en la equivalencia parcial, después tendrá que rendir un coloquio. Si escogemos, en este caso nosotros, regularizada, nos va a pedir que escojamos si tiene vencimiento o no esa regularidad, ¿no? Si le ponemos que no, bueno, va a quedar regular y va a tener que se le dé esta equivalencia, la va a tener regularizada, y no va a tener problemas con que se le venza esa regularidad. Si le ponemos que sí, bueno, se va a especificar una fecha. Bueno, ¿hasta cuándo va a poder tener regularizada esa equivalencia que se le ha dado, ¿no? Hay un parámetro en el sistema que especifica, bueno, y hace un cálculo automático de la fecha que se le da en el que va a tener vigente esa regularidad, ¿no? Se especifica, bueno, cuántos meses se va a calcular esa fecha de fin de regularidad, y también cuál es la fecha que se toma a partir de que empieza a contar, ¿no es cierto?, esa regularidad. Si es en el momento en que uno descarga la equivalencia, o es en el momento en que se traslada la fecha de origen. Bueno, todo eso se define por parámetros, ¿no? Bueno, y así podemos agregar, en este grupo podemos seguir agregando otras materias, ¿no? O directamente, en este caso, decimos, bueno, ya puedo grabar, ¿no? Esto para que, bueno, que se me quede grabado este grupo en particular. Y así uno puede ir creando grupos y va armando, ¿no?, la matriz de equivalencia. Aguántame un segundo, bueno. Ahí les comparto nuevamente la presentación. Bueno, el sistema de reconocimiento
en las matrices de equivalencia con aplicación automática. ¿Cuándo se produce la aplicación automática de una matriz? Bueno, en dos situaciones. Cuando uno inscribe a un alumno a una nueva propuesta y cuando le realiza un cambio de plan a un alumno. Es decir, que la matriz de equivalencia se aplica, si uno la definió como que tenga aplicación automática, solo en estos dos casos o en estas dos situaciones. No es que se aplica en toda situación. Por ejemplo, yo cierro un acta de examen y bueno, el sistema no empieza ahí, bueno, a ver cuáles son las matrices de equivalencias que tengo y las aplica automáticamente. No. Solo lo hace cuando se inscribe a un nuevo alumno en una propuesta, yo lo inscribo, confirmo la inscripción y en ese momento el sistema chequea qué matrices están asociadas a esta propuesta en la que el alumno está ahora y ve si alguna coincide para que se le pueda traspasar la equivalencia. Y lo mismo cuando se hace un cambio de plan de un alumno a otro plan de la misma carrera o a otra carrera. Bien. Veamos un ejemplo. ¿Cómo sería esto? Supongamos, ¿no? Yo tengo definida mi matriz de equivalencia. A ver si puedo poner el puntero. Yo tengo definida mi matriz de equivalencia en donde tengo la propuesta o carrera de enfermería y tengo la actividad primeros auxilios, ¿no? Y en esa matriz de equivalencia dice que primeros auxilios la doy como equivalencia a la propuesta medicina, pero auxilios básicos. Esta es mi matriz. Ahora supongamos la primera situación, ¿no? Un alumno está inscripto en, tiene aprobada la materia primeros auxilios en la carrera de enfermería. Bueno, ahora el alumno decide inscribirse a la propuesta medicina. Bueno, cuando él se inscribe a la propuesta de medicina, cuando nosotros confirmamos su inscripción por el sistema, allí sí se hace una aplicación automática de esta matriz. Y le va a dar al alumno, en la nueva carrera en la que él está, la carrera de medicina, le va a dar por aprobada auxilios básicos. Sin tener que hacer nada, ¿no? Solamente cuando lo inscribimos, allí se ejecuta esta matriz en forma automática y le va a dar la aprobación. Y así como esta, bueno, podría haber definido una matriz más, ¿no es cierto?, equivalencias, ¿no? Y se darían todas esas en forma automática. Esta es una situación. Veamos la otra situación. Supongamos que tenemos, bueno, una alumna que está inscripta ya en la carrera de enfermería y en la carrera medicina. Están estas dos propuestas y la está cursando en simultáneo, ¿no? Bueno, ahora la alumna aprueba la materia primeros auxilios que está en enfermería. Pero el hecho de que la haya aprobado no se le da automáticamente o no se aplica automáticamente la matriz, ¿no? Porque él ya estaba en la carrera de medicina. Entonces lo que hay que hacer es procesar la matriz en forma manual. Porque solo se aplica una matriz de equivalencia en forma automática cuando inscribimos a un alumno a una propuesta o cuando se hace un cambio de plan. Bien. ¿Cuándo se hace o cómo se puede hacer el procesamiento de una matriz en forma manual? ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, podemos hacer en dos opciones. Una de ellas tiene que ver con aplicar estas matrices en forma manual cuando termina la cursada, ¿no? Ya se han definido quiénes aprobaron o no, quiénes promocionaron, o cuando terminó un turno de examen y se cerraron todas las actas. Entonces, bueno, uno podría, a través
procesar matrices de equivalencia, hacer una aplicación masiva, ¿no? Bueno, de todas las matrices de equivalencia que estén activas, y bueno, y chequea el sistema, ¿no? Bueno, si uno las desea pasar para las actas de regular o para las actas de cursada, y entonces aplica las matrices que existen o están definidas para todos los alumnos que hayan aprobado y que tengan equivalencias entre, ya sea carreras, entre planes, entre versiones. Esa es una opción, ¿no? Es hacerlo a través de esta operación. Y la otra es aplicar matrices para un alumno en particular. Y eso se hace a través de la operación otorgar equivalencias. Esta operación que ya la habíamos visto en la capacitación pasada, pero no habíamos visto en la opción, porque había una opción que decía matriz de equivalencia. Vamos a ver. Ahora lo vemos cómo sería en el sistema, estas operaciones, dónde están. Ahora se los muestro. Bien. Bueno, supongamos que bueno, supongamos que acá definimos la matriz y fuimos agregando grupos, ¿no? Hasta completar la matriz. Vamos a reconocimiento de actividades, equivalencias, y como les decía recién, hay una operación que dice procesar matrices de equivalencia, ¿no? Bueno, esta es para cuando uno lo va a hacer en forma... Tocamos aquí esta parte del sistema y nos pide que escojamos la responsabilidad académica y nos dice, bueno, entre quiénes se va a dar esa aprobación. Bueno, que chequee con las actas de exámenes o con las de regular y promoción. Vamos a decir que, bueno, que chequee todas las actas de exámenes que están cerradas, que están confirmadas. Nos pide que especifiquemos de qué año, ¿no? Y el turno de examen y la ubicación, ¿no? Entonces, supongo que lo siguiente. Y bueno, nos pide aquí que escojamos para qué propuestas, ¿no? Entonces, bueno, si yo le pongo, en este caso, el profesor tomar, ¿no? Las matrices de equivalencias que yo tenga al respecto, ¿no? Bueno, ahora creo que no nos va a hacer nada en particular, ¿no? Porque, bueno, no terminé de grabar yo la matriz de equivalencia que decía, ¿no? Pero en ese caso nos diría, bueno, cuántas actas fueron procesadas, cuántos alumnos, y cuántas equivalencias se otorgaron, ¿no? Esto es para hacer un proceso, como dijimos, manual. Se podría hacer una vez que ha terminado de tomarse el turno de examen y están todas las actas cerradas. Bien. Lo mismo podría hacerse con las actas de regularidad y de promoción. Eso es para hacerlo en forma masiva, ¿no? Si queremos nosotros a un alumno en particular pasar sobre él, ¿no?, una equivalencia para que otorgue equivalencias ya sea entre planes, entre propuestas, entre versiones. Bueno, está la opción acá, aprobación por resolución, perdón, equivalencias, y tenemos la operación otorgar equivalencias, ¿no? Aquí en otorgar equivalencias yo le doy a agregar, cogemos el nombre de algún alumno, bueno, supongamos, ¿no? Este alumno, me trae el alumno, y yo, bueno, acá puedo decir la fecha en que se va a otorgar equivalencia de acuerdo a una resolución. La vamos a buscar. Voy a escoger una resolución aquí.
Y bueno, supongamos que le ponemos la fecha de hoy, ¿no? Y acá nos dice qué tipo de equivalencias vamos a otorgar. ¿Sí? Bueno, y teníamos todas las opciones que habíamos visto en la clase pasada, ¿no? Vamos a poner esto, cambio de propuesta interna. Y nos pide que escojamos la propuesta. Bueno, es el profesorado. Y bueno, ¿cuál sería el plan? Y después uno, ¿qué haría? Bueno, acá va a carga de equivalencias. Y la operación que habíamos usado en la clase pasada era esta, nueva equivalencia, ¿no? Y entonces uno definía aquí todas las equivalencias que se le iba a otorgar a ese alumno. ¿No? Lo hacía manualmente. Pero aquí tenemos la opción de aplicar matrices de equivalencia, ¿no? Entonces uno toca acá. Aquí nos deberían aparecer las matrices que están definidas para la licenciatura en computación. Bueno, para computación no tengo definida ninguna, por eso no nos aparece. Pero sí, si estuvieran, nos aparecerían acá las matrices y uno escogería qué matriz quiere que se aplique en particular, ¿no? Y como les decía, las matrices se aplican solo en forma automática cuando uno lo hace en estas operaciones, ¿no? Cuando uno inscribe a un alumno una propuesta, ¿no? Cuando uno inscribe a un alumno una propuesta, da todos estos pasos. Cuando llega al final, allí chequea, ¿no? ¿Qué matriz de equivalencia hay definida para esa propuesta, ese plan y esa versión? ¿No? Le trae al alumno las aprobaciones que tuvo en el origen, ¿no? Es en esta operación donde se puede llegar a ejecutar la matriz de equivalencia en forma automática. Esta era una, y la otra operación es cuando uno le hace un cambio de plan a un alumno. Ven acá, bueno, alguna de estas operaciones, ¿no? Cuando uno hace, ya sea cambiar de plan o de versión a un alumno, o cambiar a los alumnos a un plan de estudio. En alguna de estas dos operaciones, cuando uno, cualquiera de las dos, finalice el proceso, bueno, se va la matriz de equivalencia que hayamos definido. Bueno, hay en sí, hay varios parámetros, algunos, bueno, son un poquito complejos, ¿no? Pero bueno, una vez que uno los define, también hacen al funcionamiento de la matriz. Bueno, esto sería básicamente cómo definir una matriz de equivalencia y qué operaciones tendríamos que nosotros abordar para poder llevar a cabo la aplicación de ellas. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta sobre este tema que hemos estado viendo. Quizás los que ya han trabajado en Guaraní 2 tengan idea de cómo es el manejo de matrices de equivalencia, ¿no? Aquí, bueno, es un poquito más amplio, nos ofrece un abanico de posibilidades mucho mayor, y bueno, como se hace siempre, ¿no? Es importante que haya una buena definición de la matriz, y para ello, generalmente, ya en los planes de estudio o en resoluciones ya vienen definidas estas matrices, y lo que uno, bueno, tiene que hacer es cargarla y definir si se van a aplicar en forma automática o si se van a aplicar en forma manual. También las matrices que hemos definido automáticamente podemos utilizarlas para que se apliquen en forma manual. Bueno, no sé si hay alguna pregunta que quieran plantear sobre este tema. Siéntanse libres, bueno, pueden hacerlo por el chat, a ver. O si no activan... Tengo una consulta.
Por ejemplo, cuando vos tenés alguna materia que se otorgan, que vimos ahí, por ejemplo, de una a una o de 2 materias a una, pero a veces te queda una materia y una serie de coloquios que va a tener que rendir y se ponen como quien dice, los temas que va a tener que rendir. ¿Dónde los cargamos nosotros ahí? Bien. Bueno, cuando se otorgaban, digamos, las equivalencias en forma individual, ¿no? Uno podía colocar, ¿no? Bueno, qué temas iban a ir en el coloquio y todo eso, ¿no? Eh, Aquí, bueno, como la matriz se hace en forma automática, puede ser, ¿no? O en forma manual, no sé si es tan claro. A ver, veamos. ¿Sí? Ahí les comparto la pantalla. Sería en una aprobación parcial, ¿no es cierto, Andrea? Me estás hablando de Claro, una... nosotros, por ejemplo, cuando les otorgamos las equivalencias, que tenemos varias automáticas, tenemos algunas que llevan coloquio y nosotros les entregamos al alumno un acuse donde dice cuáles son los temas que va a tener que rendir para aprobar después esta materia. Se le va a dar una aprobación parcial hasta que rinda esos coloquios que le faltan. Bien. Ahí vemos si nos da alguna opción aquí. Desconozco. Veamos si nos da en la opción cuando definimos la matriz para que podamos especificar. Esta es la matriz que habíamos empezado a cargar hace unos instantes. Bueno, habíamos puesto en el origen que podíamos especificar qué materias iban en el origen. Supongamos que acá elijo inglés. Le pongo aprobada. O puede ser regularizada, ¿no es cierto? Eso lo ven de acuerdo a cómo esté definido. Y en esta parte, en el destino, voy a seleccionar también, a ver, aquí tengo inglés. Bien. Si yo le doy parcial, me dice, ¿no? Me pide un vencimiento. Y veamos, a ver si yo lo guardo. Sí, no me da opción, digamos, aquí en esta de poner, bueno, cuál sería, ¿no es cierto? La información en el coloquio y eso, ¿no? No me da, digamos, en la aplicación eh, por matrices, ¿no? Que sí, por allí, cuando uno lo hace en forma individual, sí, ¿no? Cualquier cosa lo voy a consultar a ver si otro lado se puede agregar, desconozco, eh, pero ver si desde otro lado se puede agregar tal vez esa información. Te averiguo, Andrea, y bueno, igualmente después lo compartimos con el resto. Si llegara, en el caso de las aprobaciones parciales, poder especificar qué tipo. Pero bueno, también es difícil de que se pueda colocar algo así porque este, son masivas, ¿no es cierto? Y cada alumno es particular, ¿no? Estos son para procesos donde agarran diferentes tipos de alumnos, ¿no? Se aplica la matriz y, bueno, no sabe específicamente qué cosas, ¿no es cierto?, debe en el coloquio o no. No hay forma de que el sistema lo pueda saber, ¿no? Que lo pueda colocar. Como son
como son procesos automáticos, ¿no? Y que cada alumno es un alumno particular y quizás lo que se le toma en coloquio a uno es diferente de lo que se le toma en coloquio a otro. Entonces me parece razonable también que no esté esa opción acá, ¿no? En la parte de matrices. En ese caso, lo tendrán que hacer ustedes por otra vía, ¿no? De informarle al alumno, bueno, mira, esta aprobación es parcial y tenés que rendir tal coloquio, ¿no? Se lo pueden dar, no sé, o por mail o por algún otro medio, informárselo. Pero no, o a través tal vez de un mensaje, a través de la plataforma del sistema, bueno, poder comunicarle al alumno tal, bueno, que tuvo esa aprobación de equivalencia parcial, y le envía el mensaje que abarca estos temas, ¿no? Y él cuando entra al sistema puede ver en la parte de mensajes eso, ¿no? Bueno, se me ocurre, ¿no? Como una idea por ahí para informarle. Pero sí, como son procesos masivos y toma diferentes tipos de alumnos, y es automático, no existe esa posibilidad de que uno pueda puntualmente ponerlo, porque si no, ya directamente lo haría manual, ¿no? No tendría sentido usar las matrices. Bien, no sé, ¿alguna otra pregunta? A ver si en el chat hay algo. Bueno, por ahí el tema de las matrices es a veces un tanto complejo, ¿no? De poder llegar a entender en un concepto, pero bueno, en la práctica vamos a hacer algunos ejercicios de estos para que ustedes, bueno, puedan ir probando, porque uno también se saca muchas dudas de cómo funciona el proceso cuando hace algo en la práctica, ¿no? Y bueno, sin el temor, en este caso, cuando uno está haciendo en la práctica, de que sabes que no impacta, ¿no? Sino que es solamente una prueba. Así que bueno, en la práctica vamos a ir comprendiendo mayormente cada uno de estos puntos. No sé si hay alguna otra pregunta. No, bueno. Bueno, por otro lado, algo importante que también, bueno, se permite con el tema de las matrices de equivalencia, es que uno no tiene que definir matrices de equivalencia, es decir, bueno, define una matriz de equivalencia para aprobaciones y una matriz de equivalencia para regularidades, ¿no? Ya que, bueno, hay parámetros relacionados con las matrices de equivalencia que, de acuerdo a cómo lo configuremos, nos permiten trasladar las regularidades. También, bueno, podemos definir si se pasan los desaprobados, o en este caso si se pasan todas las desaprobaciones. Por ejemplo, podemos tener el caso de que en el origen tengo una materia y en el destino me da como equivalencia dos materias, ¿no? Uno, y en el origen me da dos materias, ¿no? Materia 1 y materia 2. Entonces, supongamos que el alumno tiene un desaprobado, ¿no? En el origen. Si yo aplicara la matriz, bueno, me pasaría ese desaprobado si el parámetro está configurado así, y en lugar de un 2, me pasaría los dos desaprobados a cada una de esas materias. Bueno, esto sin lugar a dudas perjudica, ¿no? Mucho el tema del promedio del alumno. Entonces también, bueno, hay otro parámetro en el sistema que lo que hace, dice, no, bueno, cuando paso al destino, los desaprobados, paso solo uno, ¿no? Quizás el primero que está definido en el grupo. Entonces, en lugar de
2 desaprobados, le transporta al destino un solo desaprobado. Que bueno, quizás, ¿no es cierto?, sería tal vez lo más correcto, ¿no? La otra forma es bastante perjudicial, digamos, para el alumno. En este caso, ¿no?, cuando tenemos el caso de que tenemos una materia en el origen que da 2 materias como aprobadas en el destino. Bueno, no sé si no tienen más preguntas, podemos finalizar, ¿no?, la charla de hoy. Y a ver, Oscar, ¿puede ser o no? A ver. O se está conectando, parece que se está conectando. Bueno, igualmente, como le decía, en la práctica van a ir surgiendo muchas cosas y las vamos a ir abordando, ¿no?, para que a ustedes se les vaya aclarando cómo es todo este circuito. Que es, bueno, un circuito un tanto complejo, por eso lo hicimos aparte, pero bueno, que nos puede ayudar muchísimo a automatizar muchas tareas que se hacen manual, ¿no?, sobre todo con esto, lo de equivalencias. Bien, bueno, creo que daríamos por finalizada la capacitación de hoy, si no hay más preguntas. Bueno, esperemos que tengan todos un buen fin de semana. Así que nos despedimos. Chao, chao, hasta luego.